Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte, jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este día 1 de julio, el mes 7. Faltan 51 días apenas para que haya una definición con relación a quiénes serán los candidatos presidenciales y quiénes aspiran realmente a dirigir el país después de agosto del año 2020. Vamos a hablar de política con un veterano senador de la República, el licenciado Rafael Calderón, representante de la provincia de Azua. Muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, todo el mundo ha estado esperando, senador, en las últimas semanas, por la llegada al Congreso de la República de un proyecto de reforma constitucional para habilitar al presidente de la República que pueda optar por una tercera nominación presidencial. ¿Qué ha pasado? Mira, si tú le preguntas, le hablas de ese tema al presidente Medina, Va a ser mutis. no, y le preguntas cuándo se va a someter, estoy casi seguro que te va a decir, las cosas se hacen bien hechas o no se hacen. Y por lo que yo conozco al presidente Danilo, tiene tanta capacidad de, digamos, de analizar tranquilamente la decisión que va a tomar en un marco de prudencia bien ponderada, que aunque la gente diga que es tarde, que se está dilatando, es porque él ha entendido que el momento preciso, el momento más conveniente, más objetivo, ¿verdad?, que más responda a las exigencias de una decisión como esa, no ha llegado y espero que va a llegar. O sea, él espera. Es decir, eso significa que en la óptica suya las condiciones no están dadas en este momento. Si estuvieran dadas hace rato que ya tuviéramos eso en el Congreso. ¿Cuándo se darán las condiciones? Entonces, ¿Qué se eso necesita para que las condiciones se den? Es que para esas condiciones, digamos que las variables que construyen esas condiciones, o que digamos que tejen esas condiciones, solamente las sabe el propio presidente. Dirá, yo conoceré algunas, ¿verdad? Supondré algunas, pero las que son vertebrales, fundamentales, para tomar una decisión trascendente como esa, es una cosa que yo pienso, y creo que coincidimos en eso, Miguel, es que una decisión de ese tipo debería contar con un número apreciable, ¿verdad?, del Congreso. En la Cámara, en el Senado de la República, de los 32 senadores, 24 apoyamos al presidente Danilo. Y en consecuencia, si se somete por allá, la aprobación al Senado será bastante holgada, ¿verdad? Pero no será suficiente, tendría que ir a la Cámara. Claro, porque tiene que ser la ley no, porque la ley es una ley especial. La convocatoria. Sí, es una ley especial y con la mayoría de los presentes. Sí, el quórum mínimo, lo que sí. se llama el quórum mínimo. Pero eso es la aprobación de la ley. Lo que es en la Asamblea ya, la modificación constitucional, requiere de la aprobación de las 2/3 partes. Pero parecería como Del quórum Del mínimo. Del quórum presente. Sí, del quórum mínimo. Mínimo, sí, las 2/3 partes. se ve como una diferencia en el discurso de legisladores del PLD que pertenecen al mismo equipo político, o sea, que son danilistas, porque usted tiene ese discurso, pero hay otros legisladores como Elpidio Báez, por ejemplo, que hace tiempo viene diciendo que las condiciones están dadas y que los votos están, como que no hay un discurso unificado. Mira, Elpidio maneja más bien lo que es las dos cámaras, pero de manera especial lo que tiene que ver con las diputaciones, los diputados y diputadas. Yo honestamente no manejo informaciones ahí a lo interno de la Cámara de Diputados, pero es evidente que si no estamos conociendo la ley para que se convoque a la constituyente, es porque el presidente ha entendido que el momento... Bueno, no es una constituyente, es una asamblea revisora. Una asamblea revisora de modificación de la Constitución. Sí. Ahora bien,
el PLD está en un dilema muy serio, sin lugar a dudas. El PLD ha sufrido a lo largo de su historia muchas decisiones y muchas purgas que han sacado elementos que en su momento dado parecían potenciales sucesores del líder y fundador del partido, ¿no? Fue el caso de Rafael Albuquerque, que después volvió, de Tonito Abreu y todo ese tipo de gente. Ahora bien, el dilema está en que si se reforma la Constitución para que el presidente quede habilitado, lo que me parecería justo, es decir, el PLD se divide, como se ven las cosas. Y si no se aprueba la reforma por oposición interna dentro del PLD, el PLD queda dividido. Y un PLD dividido difícilmente pueda retener el poder en el año 2020, ¿no? Mira, yo lo primero que les voy a decir es que yo no tengo la menor dudas de que se va a habilitar al presidente. Porque la verdad que no es justo que solamente él y esa disposición, la 20ª, ¿verdad?, de la Constitución, que se refiere al presidente de la República del periodo 2016-2020, que no podrá optar en el 2020, jamás, ni ahí, ni en el 20, ni en ningún otro periodo. Ni a la vicepresidencia. Ni a la vicepresidencia. O sea, ya eso, ahí se pierde el carácter transitorio, ¿verdad? Porque te ha dado una decisión definitiva en el tiempo. Entonces, ese es un tema también que los abogados constitucionalistas, Como una medida como eterna. me imagino que estarán también analizando. Ese es otro tema. Pero analizándolo Ahora, muy tardíamente, porque ya esto tiene... Bueno, yo sé, pero todavía tienen tiempo de analizarlo, porque si lo están analizando hace tiempo, a lo mejor toman la decisión... Pero que no nombren una comisión, ¿no? Mañana o pasado mañana o la semana que viene, en fin, pero es un tema que está en el tapete también. Además pasó por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, el alegato jurídico que da es que no se puede declarar inconstitucional una parte de la Constitución. Sí, pero eso no ha sido conocido por el Tribunal Constitucional de manera formal, porque nadie... Pero no creo que el alegato para la reforma sea que solamente sea que el párrafo transitorio sea inconstitucional. Porque de acuerdo con muchos tratadistas, ese es un tema muy complicado, porque muchos tratadistas dicen que una constitución no puede tener elementos inconstitucionales, porque reñirían con el principio constitucional. Sí, por eso la intención, ¿verdad?, de que ese dispositivo habría que eliminarlo de la Constitución para habilitar al presidente. Pero además de eso, recuérdate que en la Constitución misma dice que tú no puedes optar no más que por 2 periodos consecutivos. Lo que pasa es que el presidente cuando se modificó la Constitución en el 2015, él ya era presidente. Sí, claro. Y este es su segundo periodo. Exactamente. Es decir, no solamente habría que eliminar el párrafo, sino modificar el 124. No, porque... Que dice que son 2 periodos. Este sería el primer periodo que él tiene de esta Constitución. Porque la Constitución comienza a regir. No, porque no tenemos una Constitución. Esa es una discusión, senador, me perdona. Es una discusión sí, muy que la difícil. ley no tiene efecto retroactivo, pero que la Constitución es una ley especial y que en este caso es de aplicación inmediata, es lo que dicen los abogados tratadistas. Sí. Yo creo que ese sería el camino más difícil, ¿no? Es el camino más escabroso. Sí. Yo creo que pura y simplemente eliminar porque no es hacer una nueva constitución, es simplemente modificar un párrafo. Y no quiero decir lo que dijo el señor ministro de Interior, que era que no se va a modificar la constitución sino cambiar un párrafo. Es una modificación de la constitución, claro, pero solamente en un párrafo. Hasta quitarle una coma es una modificación. Sí, claro. Porque hay que hacer el mismo procedimiento. Bueno, un cambio en la constitución. Bueno, el tema es... Es que es injusto, Miguel, que solamente al presidente Danilo se le prohíba aspirar de nuevo a la presidencia de la República. Bueno, mire, yo porque en eso... que es el único dominicano que le aplican eso. Pero el problema, yéndonos a la... Y mira cuál dominicano. Yéndonos a la realidad. Precisamente a un presidente que hay que sacarle su... Pero yéndonos a la realidad, el problema es que los plazos fatales que ha establecido
La ley electoral y la ley de partidos políticos establecen, por lo menos en lo que se refiere a la inscripción de candidatura, que el 22 de agosto tienen que estar inscritos en la Junta Central Electoral todos los aspirantes o contendientes del proceso electoral, en todos los niveles, para los niveles municipal, a nivel congresional y a nivel presidencial. ¿Qué pasaría? Y la Junta Central Electoral no va a aceptar, supongo yo, el registro de la candidatura o la precandidatura del presidente Medina, del presidente Medina, si no ha sido modificada primero la Constitución, claro, para habilitarlo, ¿no? Eso plantea un problema. Claro, pero eso está claro. Cualquier cosa habrá que hacerla con suficiente tiempo para que se pueda hacer la modificación antes del 22 de agosto y entonces esté habilitado para esa fecha. ¿Cuál sería, y tenemos que hacer una pausa, espero su respuesta cuando regresemos, cuál sería el mejor método, el más expedito para lograr la introducción de la ley de reforma de la Constitución, el Comité Político o el Senado de la República? Regresamos después de ella, continúan por favor con nosotros después de esta pausa. Estamos de regreso en edición nocturna. Hemos estado conversando en el primer segmento de la entrevista de hoy con el senador Rafael Calderón de la provincia de Azua y del Partido de la Liberación Dominicana con relación al tema de la reforma de la Constitución. ¿Qué podría pasar? Se circuló profusamente el viernes de la semana pasada una información que luego no ha sido confirmada en el sentido de que 28 miembros del comité político habían firmado una declaración donde instaban a que el comité político se reuniera hoy lunes para aprobar la habilitación del presidente de la República y por consiguiente la reforma de la ley. Que de hecho le tocaba al CP reunirse hoy. Exactamente. Aunque no se convocó finalmente, pero le tocaba. Y el presidente regresó ya de Panamá, tengo entendido, porque la juramentación del presidente nuevo fue en la mañana o al mediodía. Pero mira, Miguel, ustedes saben, todo el mundo sabe que el presidente Danilo tiene la mayoría de los miembros, el voto favorable de la mayoría de los miembros del comité político y del comité central. El problema no es someterlo, no someterlo, aprobarlo o no aprobarlo ahí, porque el comité político lo que puede hacer es, digamos, autorizar, ¿verdad?, a que se, o aprobar, que se plantee el tema, que se envíe la ley al Congreso. Que fue lo que se hizo en el 2015, exactamente, la reunión del 15. Ahora, en esta coyuntura es un poco difícil, porque como ustedes han observado, el presidente Danilo no quiere tampoco hacer una demostración de aplastar a nadie, que tiene toda la mayoría de los votos, pero no es la actitud del presidente. Ahora, hay dos formas de someter la modificación. Una es, que es la que normalmente ocurre, que el proyecto de ley viene del Poder Ejecutivo, que es una ley especial, y se somete a la modificación y se convoca en 15 días máximo la Asamblea. Yo descartaría esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el presidente no va a tomar la iniciativa de la reforma, teniendo mayoría en el partido. No, sería ilógico. No, pero yo no digo que no lo consulte con el comité político, yo digo que para el procedimiento legal no es que venga del comité político. En el Congreso, sí. Es que viene del Poder Ejecutivo, aunque tenga la anuencia de la mayoría del comité político. Si la ley de convocatoria viene del Poder Ejecutivo, significa que la envía el presidente. Claro. Y yo no creo que el presidente, un estratega como él, un hombre consciente de las consecuencias de eso, no va a asumir esa responsabilidad. Yo creo que existen otras dos posibilidades, sí, que es el partido que lo haga o que lo haga el Senado. El partido le da la anuencia, o sea, el comité político se lo aprueba, pero es el presidente del Poder Ejecutivo quien tiene que mandar la ley, no es el comité político. Pero pueden hacer los senadores o diputados. Entonces o los senadores, o la tercera parte de los senadores, o la tercera parte de los diputados y diputadas, pueden someter un proyecto de ley para modificar la Constitución. Para mí ese sería... 11 senadores en este caso. 11 senadores. Para mí sería lo más probable. Bueno, esa es una opción.
Esa es una opción y se ha barajado esa opción. Ahora no se ha tomado la decisión de cuál es la opción a asumir para someter a modificación. Pero yo le hice una pregunta en el primer segmento de la posibilidad de que, las dos posibilidades de que se reforme o que no se reforme, deja abierto el camino a una división que parece irrevocable, ¿no? No, mira, yo te voy a decir, Miguel, mucha gente piensa así, y es lógico que piense así, tiene lógica pensar así. Sin embargo, yo pienso que, aunque se modifique la Constitución, el partido se mantendrá unido, aunque con sus diferencias internas, claro, por lo menos por un tiempo. Pero el partido se va a mantener unificado, porque yo te pregunto, ¿a dónde se irían los compañeros que quieran dividir al partido? ¿A qué partido se irían? No pueden organizar un partido ahora. ¿Para dónde se irían? Si su casa natural, normal, el PLD, donde por más que sea, es donde mejor lo pueden tratar. ¿Para dónde se iría? Pero hay un grupo de partidos que tienen evidentemente afinidad con el expresidente Fernández. Fuerza Nacional Bueno, Progresista, afinidad es una PQDC, cosa. el BIS. Afinidad es una cosa, pero recuérdate que el que se va de un partido de masa como el PLD se podrá llevar una parte, pero al final la otra parte va regresando y final, lo que se queda fuera del partido Pero, no es senador, que no haga falta, hace falta, siempre hace senador, falta. cuando- Y una división nunca es buena para senador, participar en unas elecciones. cuando usted dice para dónde iría, ¿no? La pregunta tiene mucha lógica y es muy racional. Pero la irracionalidad se ha impuesto siempre. Por eso ha habido guerra. Sí, Es decir, ha habido guerra. Sí, ¿Qué ganaríamos con la guerra? Se preguntan mucho los que van a la guerra después. Pero en un marco de racionalidad, lo lógico, lo más conveniente es que se queden dentro del partido, que no haya división. Si prima la racionalidad, si lo que prima es, lo que se impone es la pasión, la irracionalidad. Pero cuando usted lee las redes, El pleito, ¿verdad? Radical y definitivo. pero cuando ya. usted lee las redes y lee lo que algunos funcionarios del gobierno han calificado como políticas o acusaciones que han dejado heridas profundas, uno se da cuenta o puede llegar a la conclusión muy fácilmente de que la racionalidad no está presente en este momento en la vida interna del PLD, en el conflicto interno del PLD. En determinados momentos de un tema como este, que es evidentemente altamente sensible, complejo por sí mismo, en un momento puede estar ausente la racionalidad, es verdad. Pero que a veces no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Cuando llega el momento... O como dice el corrido mexicano, no es lo mismo ver morir como cuando a uno le toca, ¿no? Exactamente. O sea, cuando tú veas el momento que realmente va a ocurrir esto, bueno, a lo mejor se cambia de pensamiento, se cambia de idea. Ahora, yo tengo siempre la esperanza de que el partido se mantenga unido, con la misma fuerza, porque dividido, evidentemente que nos resulta más difícil ganar, porque depende de la magnitud de esa división, de la profundidad de la herida que causa esa división a lo interno del partido. Porque Pero usted tiene la esperanza, yo creo que fue Chesterton que dijo que la esperanza era un buen desayuno, pero una pésima cena. Sí, eso puede ser, pero como yo soy el único senador que no cena, yo no tengo ese problema. Tengo más de 40 años que no ceno, ahora desayuno bien. Desayuno Y bien. almuerzo a mitad de lo que se come. Pero con un solo senador no, ni se impide, No, ni se consigue la quiero reforma. decirte que lo que nunca debe perderse es la esperanza, pensando, digamos, en el bienestar colectivo. Si tú pierdes la esperanza, pierdes antes de tiempo. Te amarran antes de tiempo. Ahorita hablábamos de las condiciones o no para que se dé el proceso dentro del Congreso. Ahora mismo hay un ambiente de tensión, aunque bajó un poco quizás esa efervescencia a final de semana, pero sigue la presencia militar y los diputados del sector de Leonel Fernández, así como los diputados del PRM, se niegan a participar en la sesión hasta que no quiten los militares y los policías. O sea que hay una especie de tranque. No, por lo menos en el caso de la Cámara de Diputados. En el Senado están participando. Se está elaborando normalmente, pero en la Cámara de Diputados ahora mismo están frisados los trabajos.
Puede ser, pero eso será por unos días, porque yo te voy a decir también, hay que tener sentido de responsabilidad. Ni Reinaldo, ni Camacho, ni el presidente de la República pueden dar el lujo de permitir que un loco se meta en el Congreso. Porque no es, yo no creo que haya un diputado o diputada, o senador o senadora, que sean capaces de entrar y promover y armar un desorden a lo interno del Congreso. Pero en ese tipo de actividades, donde a veces no hay control de un segmento, una parte de esa gente, pudiera ocurrir aquí lo que ocurre en otros sitios. Por ejemplo, en Hong Kong ahora mismo está pasando algo similar. Sí, invadieron y ocuparon te meten el Congreso y lo queman porque alguien habló pasó en Paraguay. En Paraguay, sí, ocurre. Entonces, Ahora, eso sería una irresponsabilidad. Una Y esos militares están ahí, pero es que hay que tenerlo ahí. Yo pienso también... Hay que evitar que un loco venga y se meta allá. No, además que había una amenaza. Y había una amenaza. Había una real, amenaza incluso de un miembro del comité político del PLD, que dijo que si querían los partidarios del presidente, querían habilitar al presidente, tenían que buscar la reforma en el Centro Olímpico o a orilla de un río, porque no iban a poder entrar al Congreso. Eso había que hacerlo obligatoriamente. Yo creo que ha habido hay un personal mucho... militar mínimo ahí, pero que garantiza la seguridad de los yo creo recintos. que las aguas se desbordaron, evidentemente. Las aguas se desbordaron y la oposición a la reforma ha tenido una oposición a lo interno del PLD que a mí me parece fuera de tono, ¿no? Para decir, e incluso sin precedente en la historia política dominicana, porque es la presidencia de un partido que se está oponiendo No, y han vendido la a idea, un gobierno de su propio partido. pero han vendido la idea como que se quiere violar la Constitución, o que se está violando la Constitución. Nadie está violando la Constitución, pues la Constitución establece claramente cómo modificarla. Ahora, entienden que modificar la Constitución... Pero ese discurso ha penetrado. Sí, claro, y hay mucha gente que se ha creído que se quiere violar la Constitución. Pero si se modifica la Constitución, probablemente habrá que someter 2 o 3 artículos que están pendientes de modificación en algún momento. ¿Como cuáles? Por ejemplo, yo te voy a decir, en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, deberíamos volver a juntarlas, aunque ya no sea para el 2020. Pero no, eso, para eso el es un 2020 problema. sería irracional eso. Por eso te digo, pero en el 2020 son separadas. O sea, en febrero hay unas elecciones. Sí, en pero mayo no hay se otras. puede modificar la fecha de las por eso te elecciones digo, del año aunque próximo. no sea para el 2020, pero tú lo puedes poner en la Constitución que se establece que es a partir de. Claro. Bien, otro 2024. párrafo transitorio. Tenemos que hacer otra pausa, regresamos, continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna conversando con el senador por la provincia de Azua, el licenciado Rafael Calderón, y el centro de la conversación ha girado, obviamente, sobre un tema con relación al cual hay mucha expectación en la opinión pública nacional, que es la posibilidad de que se presente una reforma a la Constitución de la República para eliminar de ella, del texto constitucional, un párrafo transitorio que inhabilita de por vida al presidente de la República, es decir, lo declara de antemano un muerto político, para llamarlo de esa manera. Ahora, licenciado, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Qué se espera que ocurra ahora, en lo inmediato? Ha habido mucha expectativa con relación a que esta semana se iba a presentar ese proyecto de ley de reforma, pero aparentemente los vientos no parecen indicar eso, ¿no? ¿Qué se espera esta semana? Usted que es senador y que es miembro del Congreso, ¿qué pudiera ocurrir esta semana? Mira, Miguel, yo no sé lo que va a ocurrir esta semana, pero yo sí te puedo decir que no falta mucho tiempo para tomar una decisión definitiva al respecto, porque los plazos están dados por ley. Si el 22 de agosto tú tienes que inscribir las candidaturas y una reforma a la Constitución por lo menos se lleva un mes.
en lo que tú convocas entre los primeros 15 días de promulgada la ley de reforma, se puede ir fácilmente 8 o 10 días Y no se puede declarar de urgencia. de urgencia. Sí, más de urgencia y abreviar los No, plazos. no, porque dentro de los primeros 15 días tú lo puedes convocar al día siguiente aprobada la ley. Bueno, exactamente. Eso O sea, es lo que digo. no sí. tiene que esperar 15 días, pero es, 15 un días máximo es el máximo. dentro de los primeros 15 días. Y después de eso, entonces, hay que constituir la asamblea. Y en esa asamblea deberá haber el quórum necesario de ambas cámaras, y las 2/3 partes de los presentes serían los que aprobarían las modificaciones. Eso se puede llevar un mes. Si estamos en julio, agosto 22, estamos hablando de un mes y 21 días. Entonces, Un mes 20 días. Quiere lo- decir que si se somete eso en esta semana, tendríamos tiempo probablemente para modificar la Constitución y entonces tener habilitado al presidente. algo así como Si se somete la semana que viene, habría que trabajar con mucho más celeridad. celeridad para poder tener... O sea, Sí, que a fin de cuentas- en estos días tendremos que tener una decisión. Haciendo un símil, ¿no? con un deporte que nos gusta mucho, sería algo así como un rally de 7 carreras en el 8º inning Exactamente. para ganar el juego. Así es. Y trabajar duro esos días, porque eso, como son pocos los artículos, si es que se va a modificar más de uno, 2, 3 o 4. Pero no hay un artículos. proyecto elaborado, un borrador. No, bueno, al menos yo no, No lo existe. conozco. Yo no conozco. Ahora, senador, la semana pasada se dijo y se produjo que el secretario general del partido iba a reunirse primero con el expresidente Fernández y luego con el presidente Medina, en un esfuerzo de último minuto, no voy a decir desesperado, para tratar de conciliar las posiciones y evitar que la fricción existente ahí arriba culmine con una división. ¿Qué se ha dicho? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿El partido, No, ha, sido, no. el Yo partido ha tengo- sido informado de esa reunión? No sé, yo tengo entendido que efectivamente el compañero Reinaldo visitó al presidente Leonel y visitó al presidente Danilo. No, hay fotos que Ahora, los testimonian. resultados no los conozco. Pues no, como estamos en el fin de semana en las inscripciones de las candidaturas, nosotros no nos vimos con Reinaldo. Probablemente mañana en el Congreso lo veré. Lo que sí se Evidentemente, sabe es que la reunión con el presidente Fernández fue brevísima, de 20 minutos, algo así. Y la reunión con el presidente Medina fue de más de 2 horas. No sé si esto tendrá algún Sí, significado. pero 20 minutos se habla mucho, sí. Pero no se reforma una constitución. No, pero se puede hablar mucho y se toman decisiones. Ahora, en 20 minutos se plantean las posiciones. Ahora, lo importante es saber cuál fue el ánimo de esa reunión. Y que no lo sé porque no he tenido contacto con Reinaldo después de esa reunión. No lo sé. Pero sentí, como decía Héctor, que en este fin de semana, a pesar de que había un partido en ebullición, con un dinamismo tremendo en todo el país, registrado sus candidaturas, las precandidaturas, ¿verdad? Inscribiéndola en el partido, sentí como un poco más, Que la tensión bajó. sí, más tranquilo el ambiente. Y entonces, De ambos lados. ¿cuál podría ser la fórmula qué fórmula podría ser efectiva para limar las asperezas al más alto nivel dentro del partido? ¿Qué podría buscarse? ¿Cuál podría ser la solución? Porque Mira, y la gente cita 2 posiciones extremas, que aparentemente ninguna de las dos podría satisfacer o llenar las expectativas de las 2 cabezas del partido, ¿no? Por ejemplo, que haya una reforma, no lo aceptaría aparentemente el expresidente Fernández. Que no haya una reforma, probablemente no lo aceptarían los partidarios de Danilo Medina. Sí, no quiero decir con eso que él no lo acepte, porque un hombre tan razonable como él podría llegar a esa conclusión. Pero no sabemos su opinión porque él no ha hablado. Pero no ha hablado. Pero ¿cuál sería en el partido? ¿Qué se ha barajado? Si no en el partido, a nivel del Senado. ¿Qué usted opina sobre eso? No, ¿Cuál mira, sería la mira, mejor es que solución? te voy a decir, sí, cuando hay 2 partes, ¿verdad?, que tienen distanciamiento por problemas a veces personales o de criterios diferentes en el manejo de un tema,
lo lógico para ponerse de acuerdo y llegar a una conclusión razonable, hay que hablar. El diálogo es fundamental. No basta tirar con una Entonces, moneda al aire, ¿no? No, eso no se soluciona así. Entonces, lo que está haciendo el amigo Reinaldo es precisamente tocando a ver cuál es la posición de cada quien y ver si encuentra alguna ruta que pueda llevarnos al acercamiento, ¿verdad? Y a limar un poco esas asperezas. Un partido Ahora, eso unificado. no sé qué fue lo que pasó, no sé los resultados. de Un eso. partido unificado ganaría con cualquier candidato, refiriéndome al PLD. Mira, nunca se gana con cualquier candidato. Eso no es verdad. Porque los pueblos también son belicosos. Los pueblos por cualquier detalle también te dejan en el piso. O sea, no es que porque el partido sea el mayoritario, porque tengan Pero votos, los pueblos no es que son gana con belicosos. cualquiera. Son belicosos, pero repiten sus errores. Sí, claro, puede repetir sus errores, pero no gana con cualquiera el partido. No necesariamente gana. Puede ser que un día gane con cualquiera, pero no siempre ocurre eso. Lo normal es que el candidato o la candidata que lleve el partido, lo importante es que reúna las condiciones, que llene las expectativas que tiene la población de lo que quiere. Y ese es el tema. El tema es precisamente que en todas las encuestas que nosotros conocemos, el trabajo del presidente Danilo Medina es que es un trabajo con un nivel de aceptación altísimo en el seno de la sociedad, por cualquier segmento de la sociedad, con una tasa de rechazo baja. Entonces, el presidente Danilo en realidad es el que nos garantiza a nosotros No Fernández. un triunfo en primera vuelta en mucho mayor medida que los demás candidatos que están aspirando, Incluyendo a Fernández. incluyendo a Fernández. En la semana pasada. O sea, ese es el tema, porque el presidente Danilo ha hecho una labor de gobierno, yo te diría a su estilo, pero con unos niveles de eficiencia y de efectividad y de resultado que son notables. La semana pasada se dio una reunión muy Aunque no lo importante. reconocen algunos, pero Miguel, este país se ha ido transformando y los únicos gobiernos que han generado riqueza en este país son los gobiernos del PLD. especialmente este último. La semana pasada se dio una reunión en el Palacio Nacional entre un grupo de importantes empresarios dominicanos con el jefe del Estado y algunos de sus ayudantes más importantes, algunos de los ministros más importantes. Y la reunión siguió a otra reunión días antes, no sé exactamente la fecha, pero ha trascendido eso, en que hubo una recesión o un cóctel en honor al presidente de la República, en que el número de empresarios fue mucho mayor a lo que siguió esa noche. Se ha especulado en el sentido de que esas dos reuniones están relacionadas con el supuesto apoyo que tienen o le van a ofrecer o le están ofreciendo, o las seguridades de apoyo que le están dando esos empresarios, la cúpula del sector empresarial dominicano, al presidente Medina, en lo que tiene que ver con la posibilidad de la reforma. Eso se ha barajado, se ha discutido, se ha hablado de eso. Mira, a nivel... Yo no sé realmente qué se trató de esa reunión porque no se dieron detalles, pero sí te puedo asegurar que la mayoría de los empresarios importantes de este país y de los comerciantes y de los industriales se identifican con los resultados del gobierno o de los gobiernos del presidente Danilo Medina y apoyan esa política pública que él está desarrollando y simpatizan con él, aunque no son militantes políticos, pero simpatizan con él y probablemente lo prefieren más a él que a cualquier otro de los que están aspirando dentro del partido. Porque él ha probado que es un presidente que está haciendo las cosas como debe ser. Las relaciones entre el presidente Medina y un sector importante del partido, aunque sea minoritario, pero un sector importante, parecen más agrias que las relaciones que existen, porque por lo menos esa no hay relación, pero por lo menos que parecen mucho más tirantes que la relación que existe entre el gobierno del presidente Medina y la oposición política de oposición, es decir, el PRM y otros partidos importantes de la oposición. Eso parece inexplicable, ¿no? Miguel, eso se puede ver así, se puede observar así, sobre todo de lejos. Pero las relaciones, digamos, del PLD o del gobierno del presidente Danilo respecto de la oposición, principalmente con el partido mayoritario de la oposición, no creo que sean
más suave que la que se registra actualmente a lo interno del PLD. A lo interno del PLD hay una lucha por el poder, evidentemente, y hay diferencias notables, significativas, muy sensibles, eso está claro, y creo que en algunos casos llega hasta a lo personal, ¿verdad? Con declaraciones o acusaciones. Ofensas. ¿Entiendes? Ofensas que pesan mucho, pero eso es coyuntural y yo sé que en política sobre todo son cosas que pasan. Bien, tenemos Se que puede hacer corregir. una última pero pausa. con el PRM no, esas son unas relaciones. El PRM lo que quiere es desplazarte de ahí. De ahí. Bueno, y un sector del PLD también quiere desplazar el que está, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna. Llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando, Héctor y yo, hemos estado conversando con el senador Rafael Calderón sobre un tema que sin lugar a dudas es el tema que más angustia hoy en día a la opinión pública nacional por la indefinición sobre el tema de la reforma constitucional. Hay 32 senadores, usted es uno de ellos. Sabemos que hay 2 de oposición y los 30 restantes son del PLD. Pero usted asegura que 24 de esos 30 están a favor de Medina. Usted también ha dicho aquí esta noche, y todo el mundo lo sabe que es así, que las relaciones son muy agrias entre unos y otros sectores, con ofensas, incluso ha usado esa palabra. En ocasiones. Sí, ¿cómo es la relación entre esos 24 y los otros 6 senadores cuando se reúne el Senado? Muy bien. A pesar de las ofensas. Almorzamos juntos. A pesar de las ofensas. Sí, almorzamos juntos y nos reunimos en el bloque. Es decir, Todos los ustedes senadores del partido. se dicen cualquier cosa. Nosotros se dicen cualquier cosa en la calle, no ahí, y luego se abrazan. No, porque se dan la por lo mano. menos entre los senadores no hay ningún pleito así de insultos, ni mucho menos. Pero cuando hablan que ustedes están tratando de violar la Constitución, eso puede ser No, un insulto eso peor que cualquier otro, ¿no? Eso, cuando estamos discutiendo ese tema, cada quien plantea sus argumentos, ¿verdad? Y se discute sobre eso, pero siempre con mucha altura, no hay... Es decir, no se alza la voz ahí. No, honestamente. Pero eso no ocurre en la Cámara de No, Diputados. los vecinos son... Pero en el Senado Eso es no, otra en el forma. Senado no pasa Los eso. vecinos de la Cámara de Diputados sí son... En el Senado allá fuertes. nosotros nos llevamos bien. Ahí Con son los más- 6 senadores que responden al presidente Fernández, nos llevamos bien. La semana pasada la temperatura en Kuwait y en Y Dubái... nos llevamos bien también con y los Dubái- de la oposición. Y Dubái subió hasta 63 grados y hay amenaza de 68. ¿A qué temperatura sube en el Senado y en el Congreso? No, en el Senado la temperatura se mantiene más o menos normal. Reinaldo maneja Pero, muy bien. Bueno, prenden el aire, ¿no? Ahora no está muy bueno, ¿no? Ajá. Porque ahora hay que hacer una licitación para comprar un aire o para arreglar el que está, no sé. Pero tiene problemas. No será un sabotaje previo a la reforma. No, hace tiempo ya que tiene el problema. El Hace aire tiempo. allá. Entonces ustedes están sesionando con calor Ajá. y no se quitan la chaqueta por el sudor. No, a mí eso no me importa, porque yo soy azuano. Y yo, si hay calor, lo siento porque el otro que está al lado dice que hace calor. Usted inscribió su precandidatura ayer, ¿verdad? Ajá, el sábado lo incluimos. El sábado. ¿Quiénes compiten por la nominación? A lo interno del partido hay 2 compañeros que se inscribieron y nosotros. Y fuera no conozco ningún otro candidato a senador. ¿Cuál es la ningún otro partido ya todavía. ¿Es fuerte la oposición del PRM ahí en Azua? Bueno, yo diría que tiene lo que tiene a nivel nacional, un 21, un 22%. Bueno, con eso no se gana, 26%. ¿no? Eso no le preocupa a usted entonces. Yo nunca me preocupo, yo siempre me ocupo. Esa vaina de preocupación se mata rápido. Y eso rima, se puede hacer un poema ahí. Yo estoy siempre ocupado permanentemente y nunca me paro de trabajar. Las elecciones son hoy,
terminamos y al día siguiente yo sigo haciendo mi trabajo igualito, trabajo Bien. social, trabajo de Senador, contacto con la gente. muchísimas gracias por la amabilidad de No, aceptar nuestra Miguel. invitación. Ha sido un placer tenerlo Gracias, nuevamente Héctor. aquí en Bien. Edición Nocturna. A todos los amigos televidentes esperamos que hayan disfrutado del tema, que no se angustien porque todavía no está claro si va a haber una reforma esta semana o dice el senador que a pesar de que el tiempo apremia, todavía hay tiempo suficiente. Así que vamos a esperar, aparentemente no será hoy, quizás sea mañana, nadie sabe cuándo, pero algún día llegará. Gracias por su atención, los esperamos mañana como de costumbre a la hora de siempre. Hasta entonces.